Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver una manera fácil y divertida de aprender estequiometría. Este video está dirigido para los estudiantes del curso de Química General del periodo 1602. Quien les habla, Sandra Potosí, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Inicialmente, lo que vamos a hacer es definir qué es la estequiometría, la cual se refiere a las relaciones cuantitativas entre sustancias cuando participan en reacciones químicas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la estequiometría? Describir con exactitud cualquier reacción química, ya sea que se utilice en un análisis químico, en una fabricación industrial o, por ejemplo, durante el metabolismo en nuestro cuerpo. ¿Qué preguntas nos permite responder esta estequiometría? ¿Cuánto de una sustancia reacciona con una cantidad dada de otra sustancia? ¿Qué reactivo determina las cantidades de productos que se forman en una reacción química? ¿Y qué cantidad de productos se obtiene en una reacción? Hoy vamos a hacer un ejercicio de estequiometría y necesitamos para ello que ustedes tengan su cuaderno de apuntes con un lápiz, su tabla periódica y la calculadora. Si no tienen esos dos últimos en físico, pues aquí les dejo unos links donde van a encontrar su tabla periódica y una calculadora científica en línea. Vamos a arrancar entonces con nuestro ejercicio. Tenemos entonces el metano, CH4, que es el principal componente del gas natural. Se quema en el aire para producir dióxido de carbono gaseoso y vapor de agua. Cuando vamos a resolver un ejercicio estequiométrico, tenemos que realizar primero 4 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la fórmula molecular de cada compuesto. Posteriormente, plantear la ecuación química y balancearla. El paso 3 es escribir el estado de agregación de cada especie, es decir, si es sólida, líquida o gaseosa. Y finalmente, identificar el peso molecular de cada compuesto y la masa de reactivos y productos, que es el paso que nos permite entonces determinar cuál es el reactivo líquido. Arranquemos entonces. Lo primero entonces es la fórmula molecular de cada compuesto. Tenemos el metano que nos lo indica el ejercicio. Nos dice que se quema en el aire, es decir, que se quema con oxígeno, que va a estar en estado gaseoso. Posteriormente también nos indica el ejercicio que hay dióxido de carbono en estado gaseoso y vapor de agua. Luego planteamos la ecuación química, donde sabemos que el metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. El paso siguiente es balancear la ecuación química, es decir, determinar si la cantidad de reactivos y productos, la cantidad de átomos de reactivos y productos está en las mismas proporciones. Tenemos aquí entonces un carbono, acá tenemos un carbono, tenemos acá 4 hidrógenos, acá tenemos 2, por lo tanto, tenemos que buscar un número que al multiplicarlo por 2, pues nos dé 4, en ese caso el 2. Pero este 2 me afecta a este oxígeno de aquí. Por lo tanto, en los productos voy a tener 2 oxígenos por aquí, más 2 que tengo acá, serían 4 oxígenos. Y aquí solo tengo 2, por lo tanto, hay que multiplicarlo también por 2. De esta manera, entonces, ya tenemos nuestra ecuación balanceada. ¿Cómo lo comprobamos? Sacando los pesos moleculares, pero antes de eso lo que vamos a hacer es indicar el estado de agregación, es decir, en qué estado se encuentran sólido, líquido, gaseoso. El mismo ejercicio nos hablaba de que todos los compuestos están en estado gaseoso. Luego entonces el paso que sigue es poder determinar las masas atómicas y los pesos moleculares. En el siglo XVII y XIX quedó de manifiesto que cada elemento tenía una masa relativa característica frente a cada elemento diferente. Es decir, que en la tabla periódica vamos a encontrar la masa de cada uno de los elementos que tenemos allí contenidos y que ninguna de ellas va a ser igual. La masa atómica entonces se va a referir a la cantidad de protones y neutrones que tiene un átomo. Esto nos encontramos entonces en el núcleo del átomo y está relacionado en la tabla periódica. La masa molecular se refiere entonces a la suma de las masas de los átomos que conforman un compuesto. En este caso vamos a determinar la masa molar del ácido acético, que es el vinagre común que utilizamos en nuestras casas, y su fórmula es C2H4O2. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Indicar cuál es el número de átomos
de esa molécula. Entonces esta molécula tiene 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. La masa del átomo la vamos a determinar de la tabla periódica, tal como lo tenemos aquí. Posteriormente lo que hacemos es multiplicar el número de átomos por la masa. Y finalmente lo que hacemos es sumar todas estas masas. De esa manera podemos decir que la masa molar del ácido acético es 60,052 gramos por mol. Es decir, que una mol de ácido acético pesa 60,052 gramos. De esta manera vamos a determinar entonces el peso molecular de cada compuesto en esta ecuación química. Vamos a tomar como base pues, la tabla periódica. De esta manera entonces sabemos que el carbono pesa 12 gramos, que tenemos un solo carbono y tenemos 4 hidrógenos donde cada uno de ellos pesa 1 gramo. De esta manera calculamos que el peso molecular del metano es 16 gramos por mol. De la misma manera lo hacemos con el oxígeno, con el carbono y con el agua. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que para los pesos moleculares no utilizamos los coeficientes estequiométricos. ¿Cuándo los utilizamos? Cuando vamos a determinar la masa de reactivos y productos. Ahí sí multiplicamos esas masas molares que calculamos por la cantidad de moles que tenemos y podemos determinar entonces que en esta ecuación la cantidad de gramos que hay en reactivos es igual a la cantidad de gramos que hay en los productos y por lo tanto la ecuación está balanceada y se cumple la ley de la conservación de la materia. Pero el tema más importante es poder determinar cuál es el reactivo límite. ¿Y qué es el reactivo límite? Pues es sencillamente la sustancia que limita mi reacción. Es la que se consume primero y la que nos dice hasta aquí podemos llegar. Una analogía sencilla con la química es la preparación de unos emparedados. Si tengo 5 porciones de carne, 12 rebanadas de pan, ¿cuántos emparedados puedo preparar? Pues puedo preparar solo 5 si yo tengo en cuenta que cada emparedado lleva 2 tajadas de pan y una porción de carne. Tengo 12 rebanadas de pan, es decir que voy a tener finalmente 6 pares, pero si tengo solamente 5 porciones de carne, no voy a poder preparar más de 5 emparedados. Por eso nosotros decimos que el reactivo límite es la carne y el reactivo en exceso, es decir, del que hay mayor cantidad, es el pan. En ese ejercicio, entonces, nos preguntan cuál es el reactivo límite cuando se permite reaccionar 14 gramos del reactivo 1 al 75% de pureza y 48 gramos del reactivo 2 al 97% de pureza. Ahora lo que vamos a hacer es poder determinar las moles de cada uno de estos reactivos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la pureza, pues lo que nos indica es que la cantidad que tenemos, cuánto está puro y cuánto son otras sustancias. Podemos entonces calcular las moles del metano. Partimos de lo que tenemos, nos da el ejercicio 14 gramos, multiplicamos por el porcentaje de pureza y por la masa molar, que es lo que calculamos anteriormente. Esto nos da 0,56 moles de metano. De la misma manera calculamos las moles de oxígeno, que nos da 1,45 moles. Para poder determinar el reactivo límite y el exceso, tenemos que comparar el número de moles. El que nos dé menor cantidad de moles es el reactivo límite, en este caso es el metano, y el reactivo en exceso pues va siendo el oxígeno. Los invito entonces a que ingresemos a EducaPlay y podamos desarrollar una pequeña actividad acerca de estequiometría. Van a haber una serie de preguntas que ustedes van a ir contestando. Si lo hacen bien, van a permitir que este sapito entonces llegue a la meta que es la estequiometría. Para ello ingresarán a este link. Como actividad colaborativa en el foro van a tener el siguiente ejercicio que van a desarrollar y vamos a poder como equipo ir retroalimentando. Sea la reacción de síntesis del metano, CO más 2H2 que produce CH3OH. Si se tienen 3 moles de monóxido de carbono y 5 moles de hidrógeno gaseoso, calcular cuál es el reactivo limitante y la cantidad de metanol producido. Espero que este video les sirva para que podamos dar respuesta a esta actividad. Muchas gracias, chicos. Recuerden continuar entonces fortaleciendo todo este proceso de aprendizaje, participar en los foros, mirar todas estas ayudas que les compartimos
Cualquier duda e inquietud, pues recuerden los diferentes canales de comunicación que tenemos. Aquí las referencias bibliográficas. Muchas gracias.